gustas tanto, Nina. Al menos si me dejas darte un besito de despedida. Solo uno. Uno nada más, ¿sí? ¿Qué haces? No, Sebastián, no. Uno, Sebastián, uno no. chiquito, No, nada más. Sebastián, Es uno pequeño, nada más. no. ¡Que no, imbécil! ¡Jair, que no más! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Que este imbécil quería aprovechar a Nina a la fuerza! Te voy a partir la cara, desgraciado. Ya ¡Ah, verás. te vi, imbécil! ¡Te estoy esperando! Ya, se acabó la pelita, ya. ¡Que no más, les digo! Con esto aprendes a respetar a las mujeres, animal. El que te va a enseñar a respetar soy yo, ya verás. ¡Tú no vas a hacer nada! ¡Jair, ya! ¿La señora podría ubicarse en medio? ¿Yo? Sí, por favor. No te voy a contagiar de nada. Ah, no. Ahora sí, una sonrisa. No, espérese tantito. ¿Qué pasó, don Ariel? Si sale así de serio, va a parecer que está enojado por el compromiso de Bruno. No, ¿cómo cree? Bueno, entonces sonría. Además, como que a esta foto le hace falta calor familiar, entonces yo me puedo poner como por aquí, por ejemplo. Mamá, por favor, solo somos los 4. Ay, no pasa nada. ¿Verdad que no importa que esté la mamá de la tía Bianca? No, para nada, señora. ¿Dónde está Nina? Ay, seguro se fue a despedir de su galán. Bueno, ahora sí, todos juntitos y sonrientes. Es casi suicida esta locura de Cheers. nos de escondida. ¿Qué está pasando? Shh, cállate, que no dejas oír el chisme. Te pido que dejemos todo como está y que te vayas para tu casa. Eso iba a ser antes de que este gorila me diera ese golpe. ¡Querías abusar de Nina! ¡Te vi, imbécil! ¡Jair, no más! Esta te la voy a cobrar, Naco, ya verás. ¡Ándale, aquí estoy, papá! Tú vas a meter en la cárcel. A ver si ahí eres tan machito. Ya verás. ¡Órale ya, por favor! ¿Ya escuchaste, Jair? Ahora te vas a meter en un problema mucho más grande por meterte en lo que no te importa. ¡Pues te quería besar a la fuerza, Nina! ¡Pues yo me puedo defender sola! A ver, por favor, los dos se callan ahora mismo y dejan de discutir. A ver, ¿quieren que se entere el periodista que está arriba de todo lo que está pasando? ¿Cómo? ¿Te atreviste a golpear a uno de mis invitados, Jair? Ya te lo dije, Nina. Se estaba propasando contigo. ¿Estabas tomando? Bueno, ya. Vamos a hacerle caso a la señorita Denise. Vamos todos para adentro, por favor. Tú también, por favor. Vamos a la casa, señorita. ¡Vámonos! Esta no te lo voy a perdonar, Jair. ¡No te la voy a perdonar! ¿Entendiste? Entiendo, Nina. ¿Que sí me agradeces? Ya, por favor. Ya. Vámonos, Yair. Ya, Yair. Ya se encerró en su cuarto. Pues es el mejor lugar donde puede estar. Oiga, don Salvo, ¿y no será bueno que alguien lo acompañe? Digo, no se le vaya a volver a meter el diablo y se ponga a hacer estupideces otra vez. A ver, Tere, ya. Hay que dejarlo solo. ¿Entendiste? Es que yo no entiendo por qué Jair tenía que golpear a ese chico. ¿Cómo que no entiendes? Pues porque se quería propasar con Nina. Y mamá, ¿cuál propasar? Si era obvio que ella le estaba dando esperanzas. Y estando en la cocina te diste cuenta de todo eso. Ay, pues cada vez que subí los vi muy juntitos y ella haciéndole sonrisitas. Ah, sonrisitas. Ay, sí, yo las vi. A ver, claro, así. Oigan, a ver, no se van a poner a discutir ahorita, ¿no? Fue ella. Bueno, pero es que eso le pasa a Jair por metiche, porque su trabajo no es estar defendiendo a nadie. Metiche yo. No estoy hablando contigo, no estaba diciendo que no eres... Ya, silencio. No quiero más chismes en mi cocina. Hay mucho trabajo por hacer. No, y tienes razón, a trabajar, vamos. A ver, esperen un momentito. Tuvimos suerte de que ni don Ariel ni los periodistas se dieron cuenta de lo que pasó afuera. Así que vamos a hacer como que no pasó nada, ¿eh?
Viejo, ¿cómo se te ocurre que nosotros le vamos a contar a alguien? Pues se me ocurre, vieja. ¿Me entendiste, verdad, Katia? Ah, yo. No, don Salo. No se preocupe que yo no se lo voy a decir a nadie. ¿Cómo se le ocurrió a Yair golpear a uno de mis amigos? Ya lo oíste, va a terminar en la cárcel. Desde el primer día, Nina, ese muchacho no me gustó. Precisamente porque te quiso besar a la fuerza. Y mira, lo volvió a hacer. Así como se lo impedí una vez, se lo iba a impedir 2 veces. Por eso Yair lo golpeó. Vio que te quería forzar. No sé, te sintió vulnerable. ¿Y entonces por eso lo puede agarrar como un costal de box? Mademoiselle casi lo mata. Shh, tampoco. No seas exagerada. Estaba sangrando. Bueno, eso te pasa por no saber escuchar. Te dije que ese muchacho no me gustaba, Nina. Y ahora me gusta menos. Yair lo odia desde que lo conoció y por eso lo quiso golpear. Claro que no. Por favor, no digas tonterías. Yo lo sé. Está obsesionado con protegerme. Fue Yair el que te contó que Sebas tenía una moto. Sí, pero solo está preocupado por ti. Pues que ahora se preocupe por ver cómo la va a arreglar, porque esta no se la voy a perdonar nunca, mademoiselle, ¡nunca! Gracias por venir. Feliz noche. Muchísimas gracias por todo, señor Ariel. Ha sido una noche espectacular. Totalmente extraordinaria, la verdad, la pasamos de maravilla. Y el detalle que han tenido con nuestra hija, Dios mío, pero qué belleza. Me alegro que todo les haya gustado. Sí, esa era la idea, que le pasáramos bien y que nos conociéramos un poco más. Así ha sido. Que pasen una feliz noche. Lo mismo para ustedes. Nos vamos, permiso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Seguro no quieren ir con nosotros? No, muchas gracias. Ya no estoy para irme de fiesta a un antro, ¿no? Sí, vayan ustedes, pásenla bien. Bueno, mi amor, si tú quieres acompañarnos. No, mi cielo, yo me quedo contigo. Bueno, tío, muchísimas gracias por todo, de verdad, por la fiesta, por tus palabras, por los regalos, ¿no? Sí, de verdad, muchas gracias. Por todo lo que hiciste esta noche. Significa mucho para mí. Con mucho gusto. Vamos, los acompaño. Y muchas gracias también a ti, tía. Que pasen buena noche. Gracias. Yo sé que Yair reaccionó mal. Pero, Nina, la culpa la tiene tu amigo Sebastián. ¿Culpa? Sí. ¿Acaso tiene algo de malo que alguien me haya intentado besar? No, pero a la fuerza, claro que sí. No fue a la fuerza. ¿Perdón? Además, yo me iba a defender. Bueno, por favor, ya no se hable más de lo mismo. Nina, no quiero que lo vuelvas a ver. ¿Perdón? Como lo oyes, tu amistad con ese muchacho se acabó esta misma noche. ¿Y se puede saber desde cuándo tú me prohíbes que me vea con alguien? Ok. ¿Quieres que hable con tu papá de lo que pasó esta noche? ¿Quieres que sepa que te intentó besar a la fuerza? O mejor, que va a tu escuela a verte en moto. Me da mucho gusto que dentro de unos días serás un hombre casado. No me mires así. Anda, vete, que te están esperando. Tío, yo te quiero decir algo. Yo quiero que sepas que eres lo más grande que tengo en la vida.
Le doy gracias a Dios por haberme permitido estar a tu lado desde un niño. No vengas con melancolías ahora que sabes que soy de lágrima fácil. Vamos, hijo. Gracias, tío. Bueno, me encantaría quedarme acompañándolos, pero ya ven, hay un hombrecito que se me está durmiendo. Ay, sí, ya vemos. Adiós, bonito, que descanses. Chao a todos. Ni con los piropos se despierta, ¿se dan cuenta? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Mil gracias por todo. Feliz noche. Bye. Bye. Ahora sí. Vamos a hablar de esta noche. ¿Qué les pareció la reunión? Ay, divina. A mí me encantó sobre todo el detalle de Ariel con Bruno y Eliana. Se veían tan felices. Bueno, nena, así que digas feliz, qué gusto que me voy a casar. Bruno no se veía. No, bueno, a mí me parece que todo salió maravilloso. El único lunar de la noche fue la seriedad de Ariel. Ay, claro, tenías que empezar a ver qué más. No, en serio, no me lo tomes a mal. Pero sí lo vi como enojado, ¿sabes? Como serio, como si estuviera molesto por algo. Mamá, mi marido está cansado. ¿Cansado? No, mi amor, yo conozco a los hombres cansados. Bueno, tu papá, por ejemplo. Mira, Ariel estaba enojado. Se le notaba en los ojos. No sé, a lo mejor es como si se hubiera enterado de algo. ¿Algo? ¿Cómo qué? No sé. Los chismes vuelan. A lo mejor se enteró de lo de Eliana y Guillermo. ¡Mamá! Por Dios. Bueno, yo solo decía. Bueno, muchachos, pues ya saben que si necesitan ayuda con la boda pueden contar conmigo. Ya ven que yo ya he organizado 2 bodas. Muchas gracias, señora Flavia. Ya veremos, ¿verdad? ¿Quién lo iba a creer? Casaron al soltero más codiciado de Miami. ¿Ya ves? Nina se volvió a desmayar. Nina, ¿me escuchas? ¡Hija! ¿Qué pasó? Nada, estoy bien. ¿Cómo que nada? ¿Te desmayaste? ¿Te golpeaste? Mi amor, te estoy diciendo que estoy bien, ya me voy a la escuela. ¿Interrumpo? Ese tema de Nina con Bruno me tiene realmente contrariado. Yo le aconsejo que no se desgaste tanto con ese tema. Nina es una mujer joven. A esa edad todos tenemos amores imposibles. Pero enamorada de Bruno, de su propio primo. Por eso es imposible. Si lo sabía, ¿por qué no me lo dijo, mademoiselle? No valía la pena, don Ariel. No valía la pena incomodarlo con algo así, como le estoy diciendo. Pensé que iba a ser algo pasajero. Claramente no lo fue. Además, soy su padre. Necesito saber qué pasa con mi hija. Para ella sería muy vergonzoso que usted lo supiera. ¿Cómo puede pasar que mi hija se enamore de Bruno de mis propias narices y yo ni siquiera me entere? Hay muchas cosas en esta casa que están pasando que usted no sabe. Este es un buen momento para que me las cuente. Todos tenemos secretos, don Ariel. Todos guardamos palabras, sentimientos, acciones que preferimos albergar con llave en nuestro corazón. Nina, Bruno, la señora Bianca, yo. Solo que a veces es mejor que los secretos sigan siendo eso, secretos.